Este es el embudo. Actualícese en casa, estamos en vivo. Hola, buenos días. Estamos otra vez con charlas en casa desde Actualícese, acompañando a todos los contadores y a toda la comunidad en general, empresarios, revisores fiscales, auxiliares, estudiantes, a todo el mundo acompañándolos en esta cuarentena obligatoria. El día de hoy estamos con el doctor Héctor Jaime Correa. El doctor Héctor Jaime Correa es contador público, especialista en revisoría fiscal, magíster en administración, miembro del AIC, que es la Asociación Interamericana de Contabilidad, y también del CILEA, que es el Comité de Integración Latino, Europa y América. Doctor, bienvenido, buenos días, doctor José Hernando Zuluaga, buenos días, aquí estamos con su programa especial, Actualícese en Casa. Bien, buenos días. ¿Cómo me le va, doctor? ¿Cómo ha estado? Aprovechar pues estos momentos de quietud y de quedarnos en casa para tratar de comentar todos estos temas que son de especial importancia para toda la comunidad contable, la comunidad económica, financiera, jurídico, legal, porque todo esto tiene que ver con toda la marca que se está dando en este momento con esta pandemia y los efectos que puede tener no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial, además de la responsabilidad de la información contable y financiera que debemos entregar todos los contadores públicos, pues a la sociedad, al gobierno y a los interesados que son los propietarios de cada una de las organizaciones empresariales. Sí, señor. Gracias. Bueno, pues hoy vamos a tratar el tema del contador público, cómo le debe responder al mundo sobre la información financiera. Entonces, doctor José Hernando, buenos Carolina, días. Señor. Quiero darle mi saludo antes al doctor Héctor Jaime Correa, contarle qué es lo que estamos haciendo. Estamos en este momento buscando acercarnos al contador a través de panelistas y conferencistas del más alto nivel. Hemos tenido la satisfacción de tener una respuesta muy interesante. Nosotros, el tema que tratamos siempre lo tratamos con un foco de contadores públicos, pero nos escuchan administradores, economistas, abogados, empresarios, emprendedores, que permanentemente están atentos a lo que nosotros decimos a través de la página y a través de las palabras de los conferencistas. Agradecemos mucho su presencia. Para nosotros es un lujo tener a una persona con una visión internacional tan interesante, tenerlo presente en esta oportunidad. El aislamiento simplemente ha sido una cuestión física, pero tratamos de estar cerca de todos los contadores y de todas las personas. Gracias, Héctor Jaime. ¿Puede informarnos adicionalmente acerca de su firma? Nosotros hacemos en esto una forma de, vemos en esto una forma de colaborarnos. Usted tiene una firma muy importante, debe también aprovechar para promocionarla porque nos interesa que conozcan todas esas capacidades que tienen los panelistas o los conferencistas. Gracias, Héctor Jaime. A ti, José Hernando, muy amable. Sí, la idea es que podamos conversar de todos estos temas que tienen que ver con nuestro ejercicio profesional y pues el impacto que tiene este coronavirus en nuestro desempeño profesional con una razón muy clara hacia dónde vamos con todo esto y qué es lo que está pasando. Nosotros tenemos una firma de contadores públicos, se llama Consultorías y Auditorías Correa y Asociados. Tenemos profesionales de nuestra contaduría pública, algunos estudiantes de últimos semestres y otros profesionales de otras áreas.
pero este evento pues también nos ha ido impactando porque pues para nosotros los contadores y quienes trabajamos de manera independiente, pues esto empezó en el mes de marzo, que es el mes de todas las asambleas, y en muchas empresas que tuvieron que cerrar sus actividades, pues inmediatamente nos informaron que iban a suspender los nombramientos de las revisorías fiscales en algunos casos, de las auditorías externas de gestión y resultados para otros casos, y todas aquellas que realizan la asamblea durante este mes correspondiente al año anterior. Eso ha impactado mucho a muchos contadores públicos independientes, inclusive a nuestras firmas, porque a partir del momento en que se inició este proceso, pues se dio mucho nerviosismo empresarial, lo cual ha traído como resultado que los flujos de caja de todas las empresas, incluyendo las de los contadores públicos y quienes trabajamos en estas organizaciones empresariales, pues también se vean diezmadas. Eso pues en términos generales. Contándoles un poco de la Asociación Interamericana de Contabilidad, cuya sede es Panamá, pero venimos reuniéndonos virtualmente, y de CILEA, que es el Comité de Integración Latino-Europa-América, pues también las actividades han cesado y nos hemos dado cuenta que el proceso es de carácter mundial, con mucho más impacto en unos países europeos donde de pronto no se tuvo las precauciones necesarias y el impacto ha sido mucho mayor. Nos han comentado en España que las firmas de contadores han quedado completamente cerradas y están en este momento con unas características pasivas y con mucho problema de liquidez en las empresas de ellos y las empresas que ellos asesoran. Este es un evento que se va a empezar a dar también aquí en Colombia, ya se ha iniciado y que obviamente va a tener un inmenso impacto. Escuchaba tristemente esta mañana al exministro Cárdenas hablar del tema, y la preocupación de él es consistente en que muchos inversionistas extranjeros que llegaron a Colombia desde hace algunos años, si esta situación económica no se soluciona, pues es muy probable que ellos empiecen a sacar sus inversiones del país, lo cual afectaría muchísimo más porque pues planteaba él que el dólar se puede disparar hacia arriba mucho más de los 4.000 pesos que tenemos en este momento. Eso es un impacto inmensamente grande en nuestra economía, porque hoy nuestra economía está dependiendo mucho del petróleo, y el petróleo, el barril ha bajado muchísimo. Obviamente esto va a impactar muchísimo los estados financieros que se van a presentar en las empresas. Ya vimos que en el caso de la inflación, pues esta se ha disparado, aspecto este que es ostensiblemente negativo para la economía del país. El desempleo también va subiendo. Estamos esperando otra información adicional. Los gremios económicos andan muy preocupados porque ya se viene hablando de un crecimiento negativo del PIB proyectado a diciembre 31 entre el -2 y el -3%, lo cual va a generar muchísimos problemas. Entonces el reto que tenemos hoy todos en nuestro país y en el mundo entero, y ya lo hemos planteado también en la AIC y en CILEA, y es que debemos estar pensando en plantear algunas muy buenas alternativas para que el proceso de recesión económica que se viene después de todo esto, pues pueda tener un menor impacto, o ese impacto pueda suavizarse en la medida en que podamos tener diferentes alternativas de solución, no solamente para el gobierno nacional, sino para los empresarios. Ya lo decía uno de los más grandes personas naturales desde el punto de vista fiscal, Arturo Calle, que tiene 6.000 empleados hoy en vacaciones,
y que les va a sostener su salario, él dice que es capaz de aguantar 1 y de pronto hasta 2 meses, pero sin flujo de caja no aguantaría un tercer mes. Así es que es una situación muy compleja y los estados financieros se van a ver muy aporreados. Tristemente esa es la realidad, porque casi que uno podría empezar a decir que las facturaciones se han ido quedando muy por fuera, a pesar de que hay unos sectores que han ido mejorando, como el caso de los domicilios, pero ese no es el total de toda la población económicamente capaz en nuestro país y en el mundo entero. El turismo se ha venido al piso, los hoteles tristemente han tenido que ofrecerse para prestar los servicios probablemente de salud pública que se puedan dar en todo el mundo. Ya se viene haciendo aquí con algunos hoteles en la ciudad de Bogotá, en algunas otras ciudades como Medellín, Cali, Barranquilla, preparándonos para lo que pueda llegar, porque se plantea que con este confinamiento pues es mucho lo que se puede lograr, pero la economía cada día se va deteriorando más. El turismo, los viajes internacionales, ustedes ya saben que Avianca, por ejemplo, tiene parados todos sus aviones en los aeropuertos y así la gran mayoría de las aerolíneas nacionales. Por eso las primeras medidas del gobierno nacional fue tratando de amparar, y eso lo están haciendo todos los países y los gobiernos en general, amparar las aerolíneas y gran parte pues de lo que se puede hacer como beneficios fiscales a las empresas y a todas las personas, tratando de brindarles por lo menos seguridad alimentaria. Pero el gobierno tampoco va a ser capaz de sostenerse. Entonces, los estados financieros de las entidades públicas también se tienen que deteriorar. Hace 3 días salió un decreto del gobierno nacional donde le va a permitir a todos las entidades territoriales que son municipios y departamentos, presentar unos proyectos de inversión con unos dineros que se tiene de las OCAEs, que son unas entidades para realizar este tipo de actividades, pero son 1000 y pico de municipios y los beneficios es presentar esos proyectos y que en un día se pueden estar solucionando. Los requisitos que antes eran 11 los bajaron a 4, y son 4.5 billones de pesos para distribuir entre departamentos y municipios, y se atenderá pues seguramente los primeros que lleguen. Eso aliviana un poco, pero esos son pañitos de agua tibia para 1 o 2 meses. ¿Y qué va a pasar con el resto de meses? Ya el señor presidente de la República viene hablando también acerca de hacer un confinamiento inteligente, que consiste en que unas personas podrán salir y otras no podrán salir. ¿Quiénes no podrían salir? Pues todos los estudiantes, y la educación seguiría de momento virtual, lo cual es muy importante porque el desarrollo y el avance tecnológico en este momento en Colombia, en el mundo, ha tenido unas dimensiones muy importantes de desarrollo, lo cual es bueno. ¿Y quiénes no podrían salir? Pues los adultos mayores de 70 años, según el gobierno nacional, con los estudiantes que se quedarían en las casas, y las demás personas que tengamos posibilidades de trabajar y realizar actividades, pues también estaremos desarrollando esas actividades, a ver si la economía no se detiene de manera inmediata como viene sucediendo en este momento, y el proceso de recesión económica no sea tan complejo y tan complicado, de tal forma que eso genere flujo de caja y se le pueda asegurar los salarios a las personas que en este momento casi la gran mayoría están cesantes en sus casas.
haciendo teletrabajo. No en todas las empresas, en nuestros casos, quienes trabajamos en la parte contable, financiera y económica, porque pues nos toca hacer visitas en las empresas. Obviamente si estas empresas también abren de manera restringida y como las entidades financieras, pues algún desarrollo se puede ir haciendo y eso nos va a permitir pues trabajar conjuntamente de la mano con el gobierno nacional. Sin embargo, con todo eso, se espera que haya un segundo semestre muy complicado para todo el país y de manera especial todo el universo y todos los continentes, porque el asunto de la recesión le pega muy duro pues a todo el mundo, de manera especial pues a todos los seres humanos que vivimos y dependemos pues de nuestro trabajo y de hacer lo que siempre hemos sabido hacer. Y no hay nada mejor que hacer lo que a uno más le gusta. Así es que esperamos pues que no haya un cese tan inmediato como se pretende. Obviamente existen algunas diferencias y disparidades de criterios entre algunos gobernantes de unos entes territoriales como el distrito de Bogotá y algunos otros, unos pocos municipios, porque pues se plantea que lo primero es la salud y estamos de acuerdo con eso. Sin embargo, es importante tener en cuenta un punto intermedio. Cuando uno habla con un médico, el médico lo que dice de manera inmediata es todo el mundo se encierra en la casa y nadie puede salir. Pero ellos no piensan en el tema económico. Yo conversaba esta semana con una señora que me encontré en un semáforo vendiendo unos tapabocas y decía que para evitar la contaminación y decía que los estaba vendiendo a 1.000 pesos y que a ella se los daban a 500. Y que llevaba 4 horas, se había podido vender 4 y que tenía 3 hijos en la casa para darles alimentación y pagar una pieza de 6.000 pesos diariamente. Es muy complicado porque todos los independientes, los vendedores ambulantes, muchísima gente se ha quedado sin que se le tenga en cuenta y que haya auxilios. Escuchaba a un contador público que tenía 3 revisorías fiscales y 2 asesorías contables y financieras. Perdió las revisorías fiscales ahora en marzo, pues no lo eligieron precisamente por este asunto de la pandemia. Y perdió también las asesorías. Quedó solamente con medio tiempo en una universidad y él decía que se ganaba 1.500.000 pesos porque recién había empezado. Entonces estaba en un escalafón bajo y tiene que pagar en Bogotá 800.000 pesos de arrendamiento. Para fortuna de él, pues vive solo y le quedan 500 pesos, 500.000 pesos para pagar servicios, comida y todo lo demás. Esto nos va a porrear a todos. La verdad es que la situación es muy compleja. Pero cuando uno retoma el asunto de los estados financieros, entiende uno que aquí las herramientas pues nos las han dado la ley 1314 con los estándares internacionales a través de un mecanismo que es muy importante y que son las revelaciones. Esas revelaciones nos va a permitir poder dar a conocer cuál es el estado real de la empresa y sobre todo un asunto que es muy importante, el principio de empresa en marcha. La empresa va a poder continuar, la empresa no va a poder continuar, qué es lo que va a pasar, hacia dónde vamos y obviamente la certificación y dictamen de los mismos estados financieros, en nuestro caso particular en Colombia, los balances generales por parte del contador y el representante legal y el dictamen incluyendo también al revisor fiscal. Aquí hay que obrar con muchísima rectitud porque pues seguramente aquí también podemos perder muchas posibilidades de vinculación laboral en la medida
en que es muy probable que algunos dueños o representantes de algunas compañías soliciten una buena certificación sin muchas revelaciones y con unos dictámenes aptos para poder calificar algunos beneficios financieros en los bancos. Y esto es muy complicado en la medida en que ya se convierten en temas no solamente económicos, financieros, legales, sino también de ética en el ejercicio pues de esta profesión, para no ir a certificar y dictaminar unos estados financieros que no corresponden con la realidad. Lo que sí es cierto es que aquí vamos a tener una debacle en nuestro caso concreto de quienes trabajamos en todas estas áreas contables, financieras, económicas, administrativas y legales, porque se va a pretender que muchas empresas puedan sobrevivir cuando por el contrario no tienen forma de sobrevivir y su situación económica puede ser muy compleja para recibir unos dineros que pueden ser con algunos beneficios por parte del gobierno nacional, con algunos empréstitos, con unas tasas muy probablemente bajas, que pueden generar muchos más problemas legales, por un lado, y de cumplimiento en el pago de dichas obligaciones, así se tengan unos buenos periodos de gracia que sean fáciles, por decirlo así, para todas las empresas en el cumplimiento del pago de los mismos. La verdad, la situación es difícil, es compleja. El señor presidente de la República tiene una gran responsabilidad. Obviamente hoy es el capitán en este país y nosotros pues seremos sus viajeros en este barco. Así es que tendremos que tratar de hacer todo lo que nos estén solicitando en beneficio de sacar este barco adelante. Aquí todos vamos en el mismo barco y todos tenemos que tratar de llegar a buen puerto en la medida en que todos pongamos nuestro granito de arena. Es muy, muy importante este proceso de solidaridad que debemos tener con todos. Muchos tenemos preocupaciones porque en nuestro caso particular, en nuestra empresa, desde que se inició este tema, todos nuestros clientes han sido unos clientes muy buenos y muy cumplidos, pero durante este periodo no hemos hecho ningún recaudo de cartera y uno lo entiende por qué. La gente quiere tener su dinero por cualquier eventualidad que se le presente. Y el pago de los proveedores para ellos y que para nosotros son cartera, en el caso de nosotros que tenemos empresa, pues son dineros que ellos van a necesitar, que son nuestros, pero que los van a utilizar en el cubrimiento de algunas necesidades que para ellos pueden ser prioritarias sin que lo sea el caso nuestro, cuando para nosotros puede ser prioritario. Porque de nosotros también dependen algunas personas que trabajan en estas empresas para poder cancelarles su trabajo. Pero ya muchas empresas como las nuestras, y lo hemos venido hablando con varias personas, aguantarán este primer mes que se acaba ahora dentro de 8 días, el próximo 13 de abril. Y si esto se extiende 15 días más, uno diría, bueno, me reviento, pero aguanto hasta el 30 de abril. Pero de allí en adelante ya no podemos hacer nada. Eso hablando de empresas que tengan 10, 20 o 30 personas que dependan de estas compañías. Pero tenemos casos quienes asesoramos otras compañías grandes que pueden tener cerca de 800,000 personas, todos en oficios varios y empresas que son muy grandes, donde el Estado se demora para pagarles y donde las entidades privadas que son contratantes con ellas han ido cancelando los contratos. ¿Y justificados en qué? En que no hay forma de trabajar porque les tocó desocupar sus empresas o sus oficinas.
y de otro lado el gobierno nacional a través del Ministerio de Trabajo asegurando y sacando decretos para que se le asegure la estabilidad al trabajador cuando el empleador no tiene con qué pagarle porque tampoco le están pagando. Entonces, aquí estamos entre la espada y la pared. Por un lado, el gobierno apretando para tratar de darle sostenibilidad laboral a sus trabajadores, lo cual es muy bueno que se pudiera hacer, y de otro lado, los empleadores que no tienen flujo de caja para corresponder con sus empleados. La primera medida que se optó fue sacar a todo el mundo a vacaciones colectivas, así no tuviesen todavía derecho a dichas vacaciones, haciéndoles pagos anticipados para descontar probablemente de sus prestaciones autorizados por ellos mismos, que ese es el mecanismo que se utiliza, pero no hay otro mecanismo adicional. Algunas empresas han optado por las licencias no remuneradas, donde los mismos empleados las han solicitado o han estado de acuerdo con ellas, porque es una especie de medida provisional que podría generar el no flujo de caja por parte de los empresarios. Sin embargo, el gobierno nacional y el Ministerio de Trabajo no están muy de acuerdo con estas licencias no remuneradas, así las soliciten los trabajadores, porque eso puede generar algún tipo de inestabilidad laboral. Y las licencias remuneradas, pues que esas ningún empresario les está otorgando, porque es que es muy complicado pagar a un trabajador una licencia remunerada cuando no está trabajando, no hay forma de trabajar y no está realizando las actividades propias de su trabajo. Entonces esto ha sido una encrucijada inmensamente grande. Por eso cuando nosotros hablamos de cómo debe responderle al mundo el contador público con la información económica, eso se nos va volviendo un interrogante inmensamente grande, porque seguramente cuando tengamos el primer cierre, ahora tenemos un primer cierre parcial que es del primer trimestre, que va a ser estados financieros intermedios de enero, febrero y marzo. Enero pues más o menos bueno, febrero más o menos bueno y marzo un mes muy malo. Ese trimestre seguramente los resultados van a ser o muy regulares o casi negativos. Pero cuando hagamos el cierre a junio, ese cierre semestral va a ser muy desastroso desde el punto de vista empresarial. Y los estados financieros seguramente van a tener muchísimos problemas de interpretación de la misma información. ¿Y cuál es la razón? Pues si en este momento no se está facturando, pues no hay ingresos. O si los ingresos han disminuido, pues los egresos van a permanecer casi que constantes. Pero en los meses de abril, mayo y probablemente junio, seguramente va a haber muchos despidos justificados o injustificados. Pero las empresas tratarán de excusen la expresión, de chapalear para poder estar a flote en esas aguas turbias que tienen que ver con las organizaciones empresariales para tratar de sobrevivir. Y no es fácil sobrevivir empresarialmente, por eso muchos empresarios tienen muchas caídas, entran en procesos de acreedores, vuelven y arrancan, vuelven y se caen, vuelven y empiezan. Y este asunto de la recesión económica, quienes tuvimos oportunidad de vivirla por allá hace unos 20 años, nos dimos cuenta que era supremamente complicado tanto para empresarios como para trabajadores. Fue muy difícil, pero yo sí creo que esto va a ser mucho más complejo. En esa época, pues miren ustedes, los importadores. Nosotros asesoramos empresas que en el mes de febrero tenían deudas de 15 y 20 millones
de dólares, eso es muchísima plata, pero dólar de 3.300 pesos. Y hoy tenemos dólar de 4.000 pesos. Algunos se lograron pues fortalecer un poco a través de los forward y otras figuras que son precisamente para proteger del dólar. Eso ayudó un poco, pero hoy las empresas están sobreendeudadas, todos aquellos que son importadores. Uno diría, pues para los exportadores estuvo muy bien, pero si el producto no pudo salir y el producto está aquí dentro del país, no hay vuelos comerciales, no hay vuelos de carga, no hay transporte internacional. Los floricultores alcanzaron a enviar hacer algunos envíos de algunos cargamentos, pero no pudieron hacer todo lo que tenían que hacer. Muchas de esas flores se perdieron porque ni siquiera para el comercio nacional. No es fácil y vamos a tener otro gran problema para este segundo semestre, que es el proceso alimentario. Colombia se dedicó mucho al tema del petróleo y descuidamos mucho la agricultura. Hoy son los campesinos los que nos están proveyendo de todos estos productos agrícolas, los que quedan. Pero aquí en Colombia ya hay poco maíz, escasamente por allá en la costa y en los llanos orientales, cuando este era un país proveedor neto de maíz. Aquí las grandes cargas de maíz que hay hoy en el país son importados y vienen de Argentina y de otros países, pero vamos a tener dificultades porque ahora no están llegando muchas importaciones, cuando los que tenemos posibilidad de viajar porque asesoramos de pronto algunos municipios y tenemos un permiso para salir, nos damos cuenta que las carreteras están vacías y algunos camioneros que nos están ayudando en este gran problema están haciendo recorridos a nivel nacional tratando de sostener el proceso alimentario del país para que la gente pueda por lo menos comer y alimentarse. En eso tiene razón Claudia López, la alcaldesa de Bogotá, que el problema es alimentario. Desde que la gente tenga la comida, pues la gente aguanta el encierro y el confinamiento. Pero cuando ya no haya comida o no haya con qué comprar, pues se pueden presentar grandes problemas de orden público. Recuerden ustedes, esta es prácticamente la tercera semana, ya vamos para los 19 días que nos prometió el señor presidente, que esperemos que eso pueda tener unas medidas parciales que nos permita pensar un poco en la parte económica sin descuidar el tema de salud de todas las personas que habitamos este mundo. Eso es una realidad. Yo he sido docente en 3 asignaturas hace más de 20 o 25 años, en posgrados, que se llama contabilidad ambiental, costos ambientales y auditoría ambiental. Todo esto lo venimos hablando hace 20 años y estos son problemas generados por contaminación ambiental, por el calentamiento global, por muchísimas cosas que nosotros nos hemos exagerado e infortunadamente en los estados financieros muy poco se refleja el impacto ambiental en los estados financieros. Algunas pocas empresas, como por ejemplo Ecopetrol, y la gran mayoría de las entidades territoriales, porque la Contaduría General de la Nación tiene incluido todo lo que está relacionado con temas ambientales. Ya se han ido haciendo algunos avances, pero la gente no ha creído en todo esto. Ya ustedes han podido ver algunas grabaciones que muestran de los mares, las aguas limpias. Venecia, una ciudad muy contaminada, las aguas ya son azules, son cristalinas, y muchísimos ríos que han ido mejorando su situación de descontaminación por todo esto.
Entonces miren que la responsabilidad que nosotros tenemos en la entrega de la información financiera y económica, no solamente en el país, sino en el mundo entero, es inmensamente grande. ¿Hacia dónde apunta todo eso? Dios quiera que muchos podamos quedar vivos en esto para poderlo contar, porque son muchos los muertos que ha habido en este momento en el mundo, pero dice que ha habido otras pandemias mucho más dolorosas que esta. A mí esto me parece supremamente doloroso ver tanta gente que se está yendo. Podremos contar en el futuro y podremos ser un poco más solidarios con el medio ambiente, podremos tener balances sociales, balances medioambientales que permitan darle a conocer a todo el mundo y que la gente le exija a las empresas presentar no solamente los estados financieros, sino los balances sociales y ambientales para saber qué es lo que estamos haciendo en este mundo. Y si eso es una realidad o no, que sean las mismas entidades de control y vigilancia del Estado quienes premien o castiguen a estas empresas y a todas las personas naturales que estamos involucrados también en todo este proceso. Así es, queridos amigos, que el llamado en nuestro caso particular para que podamos hacer grandes esfuerzos por sacar adelante este país y este mundo entero desde el punto de vista empresarial, con una información que corresponda a la realidad, así nos duela mucho que las cifras económicas puedan ser negativas, pero que con mucha responsabilidad, con ética y conservando lo que nosotros denominamos fe pública, le podamos decir a la sociedad en general qué es lo que está pasando en este mundo desde el punto de vista económico. Y desde el punto de vista de responsabilidad social empresarial, que es un término de mucha moda hace mucho tiempo, pero de muy poca aplicabilidad en las organizaciones empresariales, veamos también cuál es nuestro compromiso con la sociedad en general y con todos los que participamos en estos procesos y procedimientos contables, económicos, financieros, administrativos, y por qué no decirlo también de orden fiscal que lleva hacia lo legal. Porque es que hoy, por ejemplo, los contadores estamos supremamente preocupados y muchos muy estresados a punto de visitar clínicas psiquiátricas porque nuestra plataforma de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales todos los meses nos genera dolor de cabeza porque siempre colapsa y no tenemos respuesta alguna al respecto. Y la preocupación porque se demoraron mucho en hacer los aplazamientos y el presidente de la República no lo dice, la DIAN tampoco lo había hecho, para que los términos se puedan correr en aquellos procesos que se tienen desde el punto de vista fiscal y para que los plazos se pudiesen trasladar. No es lógico que en esta situación, cuando la gente está pendiente de sobrevivir lo más humanamente posible, se esté pensando es en el recaudo de impuestos. Obviamente el gobierno los necesita y todos tenemos que contribuir para que esos dineros se recauden y se puedan redistribuir como rentabilidad social en la comunidad. Sin embargo, en eso la administración tributaria sí tiene que ser un poco más laxa. Aquí nadie se va a quedar con los impuestos. Aquí ya hay un gran esfuerzo solidario por parte de las organizaciones empresariales y todos nosotros, los contadores, economistas, administradores, ingenieros industriales que estamos involucrados con todo lo pertinente para que se pueda recaudar de manera racional, pero en unos plazos que puedan ser alcanzables, porque ahora la gente se está gastando el dinero es en tratar de sobrevivir a través de una
situación alimentaria que se ha vuelto muy compleja. Algunos alimentos están escaseando, otros han tenido unos costos adicionales y una gran mayoría de los supermercados ya están viendo agotados algunos productos que por su razón de ser se ha complicado en su misma producción y comercialización. Hay que pensar desde el punto de vista social que hay que abrigar a todos los campesinos que son los que están produciendo hoy la comida para que nosotros nos podamos sostener en este confinamiento que hoy tenemos. De todas maneras, es importante hacer una evaluación desde el punto de vista macroeconómico, macrocontable, macrofinanciero, que nos permita ver cómo están los demás países y cómo estamos nosotros. Con gran satisfacción yo escuchaba esta semana en las noticias que Corea del Sur va a entregar unas ayudas al gobierno nacional como compensación por el trabajo grande que se ha venido haciendo en el país para sacar adelante toda esta situación que se ha venido dando. Y eso como recompensa a que las medidas que se tomaron en el país fueron muy oportunas. Y uno diría que sí, porque cuando uno ve los niveles de contagio de este coronavirus en todo el mundo, pues lo de Colombia sí ha ido avanzando y al comienzo fue muy exponencial y la gente ha sido un poquito irresponsable en algunas partes, no en todas, ya nos hemos ido responsabilizando. Pero, por ejemplo, en los municipios uno ve que los campesinos tienen que salir los sábados a vender sus productos. Entonces, claro, todo el mundo sale. Entonces, que no salga la gente del común, que salgan los campesinos y quienes necesiten comprar para que no se presenten esas posibilidades de contagio. Nuestro país ha tenido un comportamiento, uno diría, muy importante respecto de evitar estos contagios permanentes. Obviamente, pues la ciudad de más contagios es la ciudad de Bogotá, una ciudad que es inmensamente grande, donde vive gente de todo el país. Tenemos una situación coyuntural, pues que son las personas de calle, los venezolanos que se han venido a Colombia, con los cuales pues también tenemos que ser solidarios. Obviamente habrá algunos que no sean desde el punto de vista social pues muy receptivos a todas estas medidas y hayan participado en esos saqueos, pero no todos son malos y aquí hay que ser solidarios con todos. Muchos de ellos son hijos de colombianos, son colombianos que se fueron a vivir a Venezuela, pero tuvieron que devolverse para acá. Ahora ya los vemos emigrando nuevamente a Venezuela porque aquí ya no tienen nada que hacer y la situación de la economía informal cayó completamente. Es que todos los vendedores ambulantes hoy están en desgracia. ¿Qué se puede hacer por ellos? Pues los beneficios fiscales que el gobierno les está otorgando. No podemos hacer nada más diferente a lo que se viene haciendo. Tratar de darles, pero el gobierno no puede ser un gobierno paternalista que podrá sostener esta situación económica durante tantos años. Porque igual cuando presentemos los estados financieros de las entidades públicas y el señor contador general de la nación vaya a consolidar toda esa información en febrero o marzo del año entrante, pues todos esos estados financieros van a quedar negativos. Eso es lo que uno podría decir. Ahora, ¿qué pasa con las entidades financieras internacionales? Pues ellos tienen unos recursos muy importantes, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional. Pero el problema que estamos viviendo nosotros lo está viviendo todo el mundo. Ecuador tiene una situación muy lamentable.
que esperemos que eso no vaya a suceder en Colombia ni que vaya a suceder en los demás países. La solución no es inaugurar más cementerios para enterrar la gente, esa no es la solución. La solución es tratar de mirar cómo se puede contener ese virus, que es a través del confinamiento en las casas. Estas entidades multinacionales a lo mejor nos pueden facilitar algunos recursos. Hoy, ¿qué esperan todos los comerciantes y los industriales en el país? Que haya unos beneficios que se puedan tener en cuenta para todas las personas. ¿Cómo tomar decisiones? Pues las decisiones son muy sencillas, es sentarse a evaluar los estados financieros. Casi que uno diría que aquellas entidades que tengan los estados financieros de 1 o 2 años atrás muy buenos y los de ahora sean muy malos, no es porque sean malos administradores, sino porque los afectó mucho más este problema de esta pandemia. Entonces tendrán que darse unas prioridades para aquellas organizaciones empresariales que le permitan a estos empresarios levantarse de esa caída y poder continuar no solamente con las empresas, sino generando empleo. Ya lo dijo el Banco Mundial. Esta es una situación muy difícil y muy delicada para todos los países, tanto en las entidades del sector público como del sector privado. Pero uno no podría decir qué podemos hacer hoy cuando, por ejemplo, las empresas públicas de Medellín hicieron un incremento en los servicios públicos en los departamentos de Caldas, Quindío y Risaralda del eje cafetero, y que van a seguir con todos los departamentos. No, es que eso no es lógico. No es lógico que el 19 de marzo, como lo decía un representante a la Cámara, todas las entidades financieras se fueron a presentar una demanda ante el Consejo de Estado o la Corte porque se les colocó en la reforma tributaria que se aprobó en diciembre una sobretasa para recaudar cerca de 3 o 4 billones de pesos para invertir en temas eminentemente sociales. Cuando los bancos, y todos recordamos, hace muchos años aquí se creó el impuesto del 2 por 1000. Ese impuesto del 2 por 1000 fue para darle la mano al sector financiero y todos ayudamos y colaboramos. Posteriormente, y era transitorio, posteriormente el gobierno lo subió al 3%, al 3 por 1000, luego lo subió al 4 por 1000. Y ya cuando pensábamos que lo iban a acabar, lo dejaron definitivo. Ese es un impuesto adicional que tenemos que pagar todos los colombianos. Ahora, ¿qué beneficios fiscales pueden tener todos? Claro, generación de empleo. Entonces vamos a hacerle unos créditos adicionales que le permita generar empleo a partir de esta situación o por lo menos sostener los que se tenían, siempre y cuando se le pueda asegurar a los empresarios que van a tener unas líneas de crédito blandas. Alguien decía, un ministro de Hacienda, ¿por qué no hacer unos créditos blandos a todos los comerciantes e industriales, pagando solamente la DTF, no más un punto, ni más 2, ni más 3, no, la DTF, que el Estado se pueda sostener, porque en última la responsabilidad, así no sea directa de toda esta situación, pues es del Estado. Y aquí en Colombia vivimos cerca de 50 millones de habitantes, por los cuales tiene que responder el gobierno nacional. Esa es una labor titánica de todos los mandatarios, el Congreso de la República, el presidente, todos sus ministros. Por eso todo el mundo hoy está volcado en sus casas a escuchar noticias y a mirar cuáles son las soluciones. Pero es que el tema no es tanto mirar cuál es el problema,
sino cuáles son las soluciones y que nos volvamos partes de esa solución. A mí me parece que a través de estos medios como Actualícese, que es una institución muy, muy, muy importante a nivel nacional e internacional, porque conozco muchos colegas que lo consultan en muchos países de Latinoamérica y España, que nosotros debemos tener una responsabilidad grande en plantear desde el punto de vista nacional e internacional algunas alternativas de solución para que los empresarios puedan salir adelante y el gobierno pueda salir adelante, porque es que el gobierno también es empleador. Entonces, que aquellos que son y somos empleadores podamos tener una garantía de que se nos puedan soportar unos créditos blandos para tratar de continuar con esta labor titánica que es la generación de empleo. Es que generar empleo no es fácil. Ser empresario no es fácil, por el contrario es muy, pero muy difícil. Uno se pone a ver la labor titánica que hacen muchas empresas. Esta semana andaba yo en carretera con un permiso, con todas las medidas de seguridad en salud exigidas. Y pasando por un peaje, pues a mí me preguntaban, ¿usted está exento de pagar peaje? Si está exento, puede seguir. Si no, lo puede pagar. Entonces, ¿usted qué hace? O paga o está exento. No, pues pague si tiene posibilidad de pagar, porque ellos también son empresarios. Los concesionarios tuvieron que poner su plata para poder hacer las vías. Y de eso es que ellos van a sobrevivir, sí, que tendrán esas vías 10 o 20 o 30 o 40 años. Sí, pero hicieron un esfuerzo económico para eso. A los camioneros no les cobran. ¿Por qué? Porque están ayudando en ese proceso. Entonces, es clave que a través de estos medios difundamos todo ese poco de ideas. Yo creería a los dueños y directivos de Actualícese que de todas estas charlas tan importantes, yo he estado muy pendiente de todas ellas y estaré pendiente de aquí en adelante porque estoy también tomando nota de todo ello, porque quiero llevar unas propuestas muy claras a Silea, cuyo asiento es en Europa, y a la AIC, cuyo asiento principal es en Panamá, que es la mitad de toda América, para que a través de todos nosotros podamos presentar un granito de arena para que los gobiernos nacionales, los bancos internacionales y todos nosotros podamos hacernos partícipes de la colaboración en poder salir de este problema que es de salud pública y es económico. Eso para nadie es un secreto. Yo reitero, si uno habla con un médico, el médico dice que primero está la salud y la vida de los seres humanos. Y cuando hablamos con los economistas y administrativos, contables y financieros, todos decimos que lo más importante es lo económico para que el país pueda continuar. Pero en esto debemos buscar una solución intermedia, buscar soluciones económicas que permitan no caer en una recesión tan fuerte y que los países puedan continuar sobreviviendo. Obviamente con todos los cuidados, restricciones y limitaciones que se puedan tener en salud pública para que esto pues pueda continuar su proceso hacia futuro. Yo estoy convencido que de este proceso estaremos tratando de ir saliendo por a finales de este año, de este segundo semestre, pero no es terminando porque ese proceso de recesión se va a demorar, dependiendo de cuánto demora esta pandemia, por lo menos unos 4 o 5 años, algo similar a lo que sucedió en el último proceso de recesión económica. Doctor, perdón, lo interrumpo. Por acá tenemos un participante que quiere hacer una pregunta. Está el doctor Antonio José Libreros Arias. Antonio, ¿puede hablar? Desactive por favor su micrófono. ¿Antonio? Y yo les pido a ustedes supremamente atención, ¿ok?
Voy a ir Perfecto. lo más lento posible en el sentido de que se entienda bien. Igual voy a hacer las pausas correspondientes, pero la idea es de que ustedes también estén bastante atentos, ¿ok? Muy atentos, ya saben, trato de explicar lo mejor posible, les doy el espacio, pero ustedes también estén pendientes. Antonio, Antonio. ¿Ok? Muy bien, ya me han confirmado 5 personas. Bueno, no, creo que Antonio está en otra reunión también. Entonces, qué pena, doctor Héctor Jaime Correa. Muy interesante la charla. Don José Hernando, ¿tiene alguna pregunta? No, extraordinario. Me parece que los temas que trató Héctor Jaime son exactamente los que yo personalmente cuando tuve la idea de llamarlo para que tuviera esta colaboración, son los que están tratando. Pero la única inquietud que usted ya la trató o la resolvió es, como estábamos hablando de la información económica del mundo, ¿cuáles son esos entes internacionales que recogen esa información, la procesan, les sirve para sus decisiones? No hago más sino esa pregunta, Héctor Jaime. Sí, José Hernández, bueno, y todos ustedes, los entes encargados de recoger toda esa información son fundamentalmente el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, y hay unos bancos que están muy interesados en recoger y procesar toda esa información, que son los bancos españoles y los bancos alemanes para el caso de Europa. Ellos quieren recoger toda esa información y ante ellos nosotros nos podemos comunicar a través de nuestras embajadas y consulados, ya que ellos están consolidando todo eso para mirar cuál va a ser el proyecto macroeconómico universal que se va a plantear para que esta muy probable recesión económica no nos golpee tanto y la desaceleración económica no sea tan rápida, sino que vaya siendo progresiva en la medida en que se vaya solucionando el problema de la pandemia. Por eso es importante, José Hernando, que por allá, diría yo, la otra semana, después del 13, dependiendo de las decisiones que a bien tenga tomar el gobierno nacional, podamos ir recogiendo toda esta información y entre todos los panelistas y actualícese, pudiéramos hacer como un resumen de todo eso, porque eso hay que generar una difusión inmensamente grande para que ya de manera individual en cada uno de los países podamos ir tomando todas esas decisiones que puedan ser las mejores para el beneficio pues de Colombia y de esta humanidad en general. Héctor Jaime, me interesa mucho conocer su opinión sobre cuáles serían las áreas económicas que deberían ser liberadas ahora con el aislamiento inteligente que propone el presidente. Yo considero dentro de ellas que está la construcción y todas las personas que tienen que ver con los trabajadores de construcción, de inmobiliarias, pero esa es solamente mi posición. ¿Cuál sería la suya? Sería la construcción y todas las empresas industriales con algunas limitantes, porque no podemos desconocer que la empresa industrial tiene un alto reconocimiento dentro del Producto Interno Bruto del país. Las otras áreas son las áreas de comercio, porque el comercio debe continuar. Por ejemplo, la construcción está parada, pero los proveedores de la construcción también están frenados. Recientemente, hace unos 2 o 3 días, por autorización del gobierno nacional para que algunas obras que están a punto de terminarse puedan terminar, se abrió un centro de abastecimiento de Home Center, por ejemplo, en Pereira para todo el eje cafetero. Eso debería hacerse, por ejemplo, en Cali para todo el Valle, en Medellín para todo Antioquia, en fin, de tal forma que no se vaya frenando. Y la otra área es el área de servicios.
Lo que sí no se podría hacer y no está de acuerdo el gobierno nacional y creemos que puede ser así por su alta contaminación, infortunadamente la realidad son los restaurantes y todo lo que tenga que ver con discotecas, bares, cantinas, donde se puede dar todo ese tipo de esparcimiento. Pero básicamente son la construcción, el comercio, la industria y algunas áreas específicas de servicios. Listo, don Hernando. Creo que entonces son las 10:10 de la mañana. Podemos ir cerrando esta interesante charla. Quiero, Carolina, para terminar, que recordemos que a las 11 tenemos un conferencista nacional que maneja el tema del impuesto de industria y comercio. Es un tema que es de interés para todos. Es el doctor Harold Ferney Parra. Entonces, Sí, señor. él nos va a hablar del ICA a nivel nacional y a nivel municipal. Y por la tarde, de 3 a 4, estará Juan Fernando Mejía, y de 5 a 6 va a estar Luis Alonso Colmenares. Sí, señor. Bueno, podemos Listo. cerrar, Carolina, agradeciéndole a Héctor Jaime su participación, que estoy seguro que al retransmitirla, que estará por Facebook y por YouTube, todo el mundo entenderá su posición y reconocerá su gran capacidad para hablar sobre estos temas. Muchas gracias. Muchas gracias, José Hernando. Doctor, muchísimas gracias. Fue muy rico escucharlo como siempre. Gracias a todos los que están presentes. Recuerden que esto queda, como lo dice el doctor Zuluaga, disponible para todos en la plataforma de YouTube más tardecito y ahora mismo estamos en Facebook. Muchísimas gracias. Los esperamos entonces a las 11 de la mañana para hablar sobre el impuesto de industria y comercio y pues estas afectaciones acerca de a partir de la contingencia con el COVID. Entonces, aquí con Actualícese en Casa, seguimos pendientes de ustedes y en este confinamiento voluntario, obligatorio por ahora, estamos acompañándolos en todas las mañanas y las tardes. Feliz cafecito mientras nos volvemos a conectar. Chao, chao, doctor, muchas gracias. A ustedes, muy amables, muy gentiles por su atención. Muchísimas gracias. Bueno, señora, hasta luego.